La idea es que quienes no se conectaron a la primera clase, ¿verdad? También sientan que esto es una introducción. No, no es la repetición de la clase, pero son principios generales y muy básicos de la interpretación bíblica que vamos a ver en esta segunda clase. Voy a compartir la pantalla, mis hermanos. Y muy bien. Bueno, ya la tenemos ahí, ya la podemos ver, la presentación. Y bueno, como ya hemos comentado, es un curso de interpretación bíblica, hermanos. La segunda clase es un curso breve, hermanos. Yo creo que van a ser alrededor de 6, 7 clases, pero la intención va a ser a lo largo del año o ir dando algunos cursitos que nos ayuden a tener pues un mejor entendimiento, ¿verdad? Adquirir herramientas para poder comprender mejor la palabra de nuestro Dios. Y quisiera hacer un breve repaso, hermanos, de la clase anterior. Y bueno, quisiera aprovechar, preguntarles, hermanos, quienes estuvieron en la clase anterior, ¿recuerdan algo de lo que vimos? ¿Algo que se les haya quedado? O quizá lo más esencial. Generalmente no siempre se nos queda todo, pero siempre hay algo que recordamos. No sé, ¿quién nos quisiera compartir, hermanos, si recuerda algo de la clase anterior, hermanos? ¿Qué es lo que recuerdan? Sí, hermano, pasa vos. A vos paz, hermana. Bueno, soy la hermana Lidia. No, lo que a mí se me quedó, ¿verdad? Bueno, lo que veo es de que tenemos que saber el por qué se dijo, o sea, en el texto bíblico, ¿verdad? ¿Por qué se dijo? ¿Desde dónde es el punto de partida, ¿verdad? También. ¿De dónde se dijo? ¿Cómo se dijo? ¿Quién lo dijo? Y pues eso es la hermenéutica, ¿verdad? Nos decía usted que era el saber en qué momento fue que se escribió y ver también lo que está escrito, bueno, lo considero, ¿verdad? Que es ver lo que está escrito antes y lo que está más abajo, ¿verdad? No nada más basarnos en un solo texto, sino leer anteriormente, ¿verdad? Textos anteriores para saber de qué es lo que está tratando. No sé si, Eh, mu- si está bien lo que, Muchísimas lo que yo gracias, hermana entendí. Lidia. Sí, muchísimas gracias. Sí, pues es lo que vimos, que al texto hay que hacerle preguntas para poderlo comprender. Y también hablábamos de que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Entonces tenemos que, para poder tener un correcto entendimiento de un pasaje de la Biblia, conocer el contexto en el que se escribió. Y es cierto, en un sentido básico, el contexto tiene que ver con lo que se escribió antes y lo que se escribe después del pasaje en cuestión, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en la Biblia encontramos expresiones como después de estas cosas o enseguida, por ejemplo, pues eso nos tiene que dar ya una pista de que para poder comprender lo que vamos a leer, tenemos que revisar lo que hubo antes, ¿no? Porque dice después de estas cosas, ¿qué cosas? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió antes? Pero también revisamos el hecho de que el mundo de la Biblia literalmente pues fue un mundo muy distinto al nuestro, ¿sí?
y bueno, utilicé como ejemplo la analogía de un puente. De un lado del puente está el mundo bíblico, del otro lado del puente está nuestro mundo y, perdón, sin existir el puente, ¿verdad? De un lado el mundo bíblico, del otro nuestro mundo y hay un abismo y hay que tender un puente, ¿verdad? Y ese puente es el que buscamos construir o el que buscamos cruzar a través de herramientas necesarias para poder comprender el texto bíblico. Bueno, Ujú. muchas gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo, además de nuestra hermana Lidia, nuestra hermana Febe, adelante. Sí, que también nos explicaba que la Biblia cuando escribió, o sea, cuando los hombres inspirados por Dios, en el caso de Moisés, no se inscribieron con capítulos y versículos, que ya eso fue posterior después, ya se le fueron acomodando los versículos, ¿no? Entonces ahí nos puso el ejemplo de cuando dice en Génesis que fue hecho la creación en 6 días y el séptimo reposó. En la otra parte vemos que dice la escritura en el capítulo 2 que fue hecho en un solo día. Entonces tenemos que ver el por qué, ¿no? Como decía la hermana, ¿no? Ujú. Sí, muchas gracias, hermana Febe. Es correcto también, es lo que veíamos, que, bueno, la Biblia tal cual la conocemos actualmente, bueno, ya con capítulos, con versículos, incluso con subtemas, bueno, todo eso fue algo que posteriormente se le fue añadiendo, ¿verdad? Pero que en un sentido claro, pues obviamente no se escribió con esas ayudas que hoy nosotros hoy tenemos. Pero a veces nos perdemos y el ejemplo de Génesis 1 y 2 es un caso porque pensaríamos que el capítulo 1 habla de una cosa y que el capítulo 2 ya habla de otro tema. Sin embargo, la narración de que empieza en el capítulo 1 termina hasta el capítulo 2 verso 3, ¿no? Y bueno, son muchos detalles. Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Vamos a iniciar con esta clase. Hicimos un breve repaso de la clase anterior y vamos a iniciar diciendo algo que todos nosotros conocemos, hermanos, y que además lo creemos, ¿verdad? Nosotros creemos que la Biblia es la máxima autoridad en materia doctrinal y ética. Esa es nuestra convicción. Es la máxima autoridad en materia doctrinal y, y ética, ¿sí? Eso lo creemos y lo creemos por fe, hermanos, ¿sí? Hay muchas otras personas que conocen la Biblia y que tienen una idea distinta de lo que es la Biblia. Pero para nosotros, bueno, es a través de la Biblia que conocemos la voluntad de Dios, que recibimos la enseñanza, ¿verdad? Eh, que hoy conocemos como doctrina y además los principios que la Biblia nos enseña son los principios que nosotros hemos asumido como aquellos que debemos de observar y respetar. Bueno, ahí estamos de acuerdo. La siguiente declaración, eh, que todo cuanto se puede conocer acerca de Dios y de sus planes para la humanidad, nosotros creemos que están contenidos en la Biblia, ¿sí? Cuando, cuando nosotros le decimos a una persona, lee la Biblia, tienes una Biblia, cómprate una Biblia si no la tienes, pero lee la Biblia, la versión que tú quieras, léela. Partimos de esta convicción, ¿verdad? Que en la Biblia, a través de la Biblia, podemos conocer a Dios. Es más, todo lo que se puede conocer acerca de Dios y de sus planes para la humanidad están contenidos allí. Hasta ahí, hermanos, estamos, podemos estar de acuerdo, ¿sí? Son
son declaraciones que diríamos es como un lugar seguro para nosotros. De manera que las escrituras son suficientes para que una persona llegue a tener un conocimiento adecuado de la voluntad divina y de la salvación que ahí se anuncia, ¿sí? Sabemos, hermanos, que la Biblia no nos va a revelar todo acerca de Dios, mas la Biblia nos dice que hay misterios que solamente a Dios le corresponden. La misma Biblia nos dice eso, pero creemos por fe que lo que sí nos dice la Escritura acerca de Dios, acerca de su voluntad, acerca del Evangelio, lo que sí nos dice la Biblia, bueno, creemos que eso es suficiente para que podamos conocer a Dios de forma adecuada y que podamos conocer su voluntad, ¿sí? Eh, digamos que estas son declaraciones con las cuales nos podemos identificar porque representan lo que un creyente, lo que las personas que creemos en Dios, podemos aceptar por medio de la fe respecto a las escrituras. Pero, bueno, aquí ya cuando empiezo con este pero y con los 3 puntos suspensivos, ya ustedes se podrán imaginar que lo que viene aquí, ¿verdad? Son algunas preguntas que tenemos que hacernos también. Tenemos que hacerlas, ¿sí? ¿Y por qué las tenemos que hacer? Porque muchas personas se están haciendo estas preguntas. Muchos de nuestros jóvenes también se están haciendo preguntas. Y la misma escritura nos dice que pues los creyentes tenemos que dar razón, apología de nuestra fe, defensa de nuestra fe. Y la primera pregunta, hermanos, que yo creo que quienes tienen una base, ¿verdad? Eh, del conocimiento de la Biblia, esta es una pregunta relativamente, si la queremos contestar fácil, es fácil, pero también tiene una complejidad. La primera pregunta es, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Y esta pregunta, ¿qué es la Biblia? Su respuesta irá en función desde el enfoque que la querramos dar, ¿verdad? Es decir, si yo voy a decir qué es la Biblia desde el enfoque de la fe, pues yo voy a decir, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero si lo voy a dar ya desde un enfoque literario, voy a decir es un conjunto de libros y voy a empezar a hacer una descripción. Otra pregunta importante que nosotros también podemos hacernos es cómo llegó a nosotros la Biblia, cómo llegó hasta nosotros, ¿sí? Y bueno, les quiero decir, hermanos, que les voy a mandar, bueno, yo me parece que sí les mandé a quienes se conectaron la presentación de la clase 1, pero si no todos la tienen, solamente mándenme un mensajito por WhatsApp y yo le mando la clase 1 y le mando la clase 2, esta presentación, para que ustedes la puedan tener, hermanos. Les voy a mandar las dos, nada más mándenme un mensajito y con mucho gusto lo voy a hacer. ¿Cómo nos llegó a nosotros? Hoy tenemos nuestra Biblia, podemos ir a la librería, podemos escoger el tamaño de nuestra Biblia, la versión que nosotros queremos, el idioma. Podemos descargar una aplicación en nuestro celular y tener muchas versiones de la Biblia. Es relativamente muy sencillo, muy fácil, pero la pregunta es si sabemos cómo llegó hasta nosotros. Bueno, otra pregunta que es interesante también que nosotros podamos ir abordando poco a poco es qué tipo de mensaje contiene la Biblia. La Biblia contiene un mensaje, ¿verdad? De parte de Dios para nosotros, pero qué tipo de mensaje es?
¿cómo puedo yo conocer ese mensaje? ¿Cómo puedo comprender? Y para nosotros los creyentes también es bien importante esta última pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo comunicar este mensaje de la Sagrada Escritura a otras personas? Es comprender, conocer el mensaje, comprenderlo y después cómo yo puedo compartirlo, cómo puedo comunicar lo que la escritura contiene. Ujú. Una aseveración también muy bonita, hermanos, es esta que aquí tenemos. La Biblia es el gran caudal donde rebosa la completa y extraordinaria revelación de Dios para el hombre y donde obtenemos la instrucción necesaria para la vida. Y dentro de esta descripción, que vendría siendo una respuesta a qué es la Biblia, yo quisiera señalar ahí una palabra que va a ser importante porque la vamos a revisar y es la palabra revelación. La Biblia es el gran caudal donde rebosa la completa. Fíjese cómo se describe a la Biblia en esta descripción. Es la completa y extraordinaria revelación de Dios para el hombre, ¿sí? Y donde obtenemos la instrucción necesaria para la vida. Es una hermosa descripción. La palabra revelación es muy importante. En esta clase la vamos a abordar, pero como muchas cosas en la vida, hermanos, diríamos que una verdad tiene también otro lado, tiene otra cara y es como una moneda. Decimos la otra cara de la verdad o la otra cara de la moneda, ¿sí? Y por un lado, bueno, aquí tienen ahí ustedes una moneda de 2,000 pesetas, ¿verdad? Y bueno, lo único que quiero mostrar es lo que acabo de decir, que una moneda siempre va a tener dos caras, ¿verdad? Y por un lado tenemos esta descripción, ¿verdad? Que es la descripción a la cual nosotros estamos acostumbrados, estamos familiarizados con el tema de la palabra de nuestro Dios, pero también hay otro aspecto muy importante que tenemos que considerar y es el que en este momento ya está en la pantalla. La Biblia, además de ser todo lo que ya hemos dicho, hermanos, también es un mundo de conocimientos y situaciones que no siempre podemos entender y explicar con la facilidad que quisiéramos. Y reconocer esto, hermanos, para nosotros es un ejercicio de humildad, honestamente. No siempre, hermanos, podemos entender y mucho menos explicar con la facilidad que nosotros quisiéramos muchas porciones de la Biblia, muchos pasajes de la Sagrada Escritura, ¿sí? Y bueno, claro que nosotros, el respeto que tenemos a Dios y que tenemos a su palabra, pues decimos, lo que es misterio, pues se lo dejamos a Dios. Y me parece que esa postura es una postura respetuosa, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, hermanos, en muchas ocasiones el hecho de que hay cosas que no podemos entender y que no podemos explicar con la facilidad que quisiéramos, no siempre tiene que ver con que sea una cuestión misteriosa, sino tiene que ver en muchos casos con el hecho de que nosotros desconocemos que existen algunos principios para interpretar la Biblia o que existen algunas herramientas que nos ayudan para comprender el mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, es necesario
el empleo formal de algunos principios de interpretación con el propósito de hacer más comprensible para el oyente actual lo que la palabra de Dios dice. Y bueno, viene a mi mente, hermanos, el ejemplo de un minero, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, el día de mañana quisiéramos ir a una mina y alguien nos invitara, oye, encontramos una veta de oro, ¿quieres venir a trabajar? Ok, voy. Lo primero que tendría que aprender para ir a trabajar en una mina es saber cuáles son las herramientas que yo necesito para, para poder encontrar oro, ¿verdad? O lo que sea que alguien esté buscando. Entonces, nosotros estamos buscando el tesoro de Dios en su palabra y por ello es necesario que en la medida de nuestras posibilidades, en la medida que nuestro contexto también lo permite, hermanos, que podamos ir no solamente adquiriendo herramientas, porque alguien pudiera pensar, cuando hablo de herramientas, en una concordancia, en un diccionario bíblico, en un comentario bíblico, y bueno, sí, en un momento determinado esas son herramientas. Y eventualmente también a mí me ha gustado, hermanos, cuando he impartido estas clases, también recomendarles, porque no todos los comentarios son muy buenos, no todos los diccionarios, o sea, también hay que saber buscar las mejores herramientas. Pero además de eso, hermanos, de lo que estamos hablando son algunos principios de interpretación, algunas formas, algunos conocimientos previos que necesitamos saber para poder interpretar la palabra de Dios. Viene una pregunta. Con seguridad nos hemos preguntado, quizá la mayoría de nosotros, quizá no todos, pero es una pregunta que muchas personas al leer la palabra la hemos hecho, nos la hemos hecho. ¿No puede acaso la sola lectura del texto aclarar el sentido de lo que ahí está escrito? Es decir, finalmente, hermanos, muchos de nosotros, hemos creído, ¿verdad? Y hemos leído solamente el texto bíblico, ¿sí? Y a mí me parece que un sentido básico sí es posible, hermanos, gracias a la iluminación de Dios para nuestra vida, gracias a la fe, ¿verdad? Que Dios pone en nuestros corazones. Pongo como ejemplo la historia que narra el Evangelio acerca del buen samaritano. Para entender el principio de esa parábola de ser el prójimo, un prójimo amoroso, quizá no necesito conocer mucho acerca del contexto, ni siquiera saber qué significa la palabra samaritano. Simplemente al ver el amor con el que ese personaje curó las heridas del que estaba tirado en el camino, pudiéramos entender esa parábola, ¿sí? Pero la misma parábola también nos da la pauta para saber que podemos tener un mejor entendimiento de la palabra, ¿verdad? Saber quiénes eran los samaritanos, quiénes eran los judíos, que no se llevaban entre sí, que las dos personas que habían ignorado al moribundo eran religiosos, un sacerdote y un levita. Es decir, todo eso, si nosotros tuviésemos o tenemos el contexto y el conocimiento de todo eso, podemos comprender mucho mejor, ¿sí? Pero bueno, esta pregunta es importante. ¿No puede acaso la sola lectura del texto aclarar el sentido de lo que está ahí escrito? Me voy dice, contestemos a este interrogante citando un conocido episodio de la Sagrada Escritura. Y bueno, quiero mencionar, hermanos, que esta imagen representa al eunuco etíope y a Felipe, la historia que narra Hechos de los Apóstoles. Y también menciono, hermanos, que este tipo de imágenes muy bonitas son imágenes que se extraen de los libros de los testigos de Jehová, de los libros de niños. A lo mejor
Muchos de nosotros hemos conocido los libros que ellos tienen para los niños. Lo menciono porque como la grabación lo voy a subir a YouTube, hermanos, pues hay que darle el crédito, ¿verdad? Porque si no damos el crédito, a veces pues puede haber problemas, pueden bajar el video. Entonces, bueno, estos videos no son lucrativos para empezar, los que estamos haciendo actualmente, pero bueno, es importante darle el crédito, ¿verdad? Muy buenas ilustraciones, las de los libros de los testigos de Jehová. Y bueno, es la historia, hermanos, del eunuco y del diácono Felipe, ¿sí? El texto bíblico dice que en cierta ocasión, un funcionario etíope que regresaba de Jerusalén leía una porción del profeta Isaías, sin entender a ciencia cierta de qué se trataba. En eso Felipe llegó por envío del ángel del Señor hacia donde estaba en el pasaje, y ante lo cual el etíope, habiendo entendido, se entregó a a la nueva fe. ¿Sí? Eso es lo que dice la historia, es lo que dice el texto bíblico de manera resumida. Pero hay algunos principios que podemos de alguna manera extraer de ese pasaje, de esa lectura. El primer principio es que la sola lectura literal del pasaje del profeta Isaías no ayudó a que el funcionario etíope entendiera de quién se hablaba allí. Es decir, él estaba leyendo, pero no entendía. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Él dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Es decir, estaba leyendo, pero no comprendía. Sabía que leía la palabra de Dios. El etíope pudo razonar la posibilidad de que el pasaje se refiriera al autor mismo, Isaías, o a otro, pero en caso de que fuera otro, la pregunta es, ¿quién era este otro? El etíope le dice a Felipe, ¿estaba hablando de sí mismo el profeta Isaías o de quién hablaba? Uh-huh. Felipe le preguntó al funcionario sobre lo que leía y solo después de conocer la porción leída pudo explicarle que el texto se refería a Jesucristo, el Hijo de Dios. Para Felipe fue relativamente fácil dar la explicación, hermanos. Se contrasta como que el desconocimiento del etíope con la facilidad con la cual Felipe sí le pudo explicar. ¿Por qué? Porque Felipe conocía algunos datos o conocía información que el etíope no. Para Felipe fue relativamente fácil dar la explicación porque conocía la obra redentora de Jesucristo. De no haber tenido Felipe la referencia de Jesús y el Evangelio, habría quedado en las mismas circunstancias que el funcionario etíope, en las mismas. Por tanto, la interpretación del texto de Isaías fue correcta porque había una base adecuada sobre la cual hacerla. ¿Sí? Esto es interesante, hermanos. El hecho de que la sola lectura no nos garantiza que nosotros podamos comprender los pasajes de la palabra de Dios. Necesitamos información. Felipe tenía información que el etíope no conocía, ¿verdad? Y esa información es la que le ayudó a Felipe a comprender y explicar el texto que este hombre estaba leyendo. Bueno, hoy, hermanos, reconocemos que el trabajo de interpretación se ve favorecido cuando contamos con las referencias correctas
para hacerlo. Y hablar de referencias correctas es como pueden ver ustedes en la imagen, una especie de mapa, un mapa, ¿verdad? Que te va diciendo cuáles son los pasos que tienes que dar para llegar de un punto para salir de un punto y llegar a otro, ¿verdad? Además, nosotros como lectores actuales reconocemos que aventajamos con mucho al funcionario etíope que preguntaba sobre aquel pasaje en particular. Es decir, reconocer que la aventajamos no es una actitud arrogante, hermanos, sino es reconocer que hoy nosotros como creyentes tenemos un panorama más amplio, ¿verdad? Podemos conocer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. Cuando el funcionario etíope estaba leyendo, no existía el Nuevo Testamento, para empezar. No había sido escrito ninguno de los documentos del Nuevo Testamento, solo estaba el Antiguo. Hoy nosotros tenemos ambos, ¿sí? Eh, Sin embargo, aún sumando las ventajas de lo que sí podemos leer, aún sumando las ventajas de lo que sí podemos leer y de lo que sí podemos comprender con relativa facilidad, hermanos, existen otras muchas cosas del texto bíblico que necesitan ser aclaradas para nosotros. Existen muchas cosas del texto bíblico que necesitan ser aclaradas para nosotros. Y tenemos que decir que el hecho de que esto sea así, ¿verdad? De que haya necesidad de tener conocimientos mm, previos para comprender el texto o alternos, esto es natural, hermanos. Si visualizamos la tremenda diferencia que hay entre nuestro tiempo y los tiempos bíblicos. Hay mucha diferencia, hermanos. Algunas diferencias que quiero puntualizar, bueno, en la forma de hablar, ¿sí? Eh, bueno, en la forma de hablar tendríamos que mencionar el tema de los idiomas, ¿verdad? El texto bíblico fue escrito en idiomas que nosotros no conocemos, ¿verdad? En, en hebreo, en arameo, en griego, koiné, ¿sí? El texto bíblico generalmente, hermanos, se leía en las reuniones. La gente no tenía un ejemplar de las escrituras en su casa como nosotros, sino que acudía a la sinagoga o después a las reuniones de la iglesia y allí alguien leía en voz alta, ¿verdad? Y se leía en los idiomas en los que habían sido escritos. Esa es una diferencia. Pero también, mis hermanos, hay una diferencia muy notoria en cuanto a la forma de pensar. La forma de pensar de la gente en nuestros tiempos es muy distinta a la forma de pensar de la antigüedad, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, hoy para nosotros pensar en la esclavitud es pensar en algo que no debe de existir. Lamentablemente existe todavía, pero en el pensamiento occidental decimos eso no debe de existir. Y sin embargo, en el mundo bíblico existía la esclavitud y se regulaba, ¿verdad? Por ejemplo, cuando leemos el Decálogo dice, ni tú, ni tu siervo, ni tu sierva, es decir, habla de esclavos, ¿sí? Onésimo, por ejemplo, Filemón, una relación entre amo y esclavo también. Hoy no, ¿verdad? Hoy es distinto. La forma de pensar ha cambiado, hermanos. En muchas áreas, ¿verdad? En las diversas prácticas y costumbres. Tenemos prácticas y costumbres muy distintas, muy diferentes, ¿sí? Que tienen que ver con la forma, con la cultura, con la forma en la que nosotros concebimos también las cosas y como las concebían
en la antigüedad, ¿sí? La organización social y religiosa. Cuando, cuando nosotros, por ejemplo, leemos los evangelios, hermanos, y pensamos en cómo estaba organizada la sociedad de los tiempos de Jesús, tenemos que reconocer que en la sociedad de los tiempos de Jesús no había separación entre lo religioso y lo político. Es decir, los partidos religiosos a su vez también eran partidos políticos, ¿sí? Cuando hablamos de los saduceos, de los fariseos, eh, eh, bueno, había otros grupos como los esenios, que no menciona la Biblia, los cumranitas también, que no se mencionan, pero que estaban en aquel entonces. Y fíjense, cuando Flavio Josefo describe la organización social y religiosa de los tiempos de Jesús, Flavio Josefo se refiere a los partidos religiosos como sectas. Él era un judío, ¿verdad? De origen judío. Y se refiere a los fariseos y a los saduceos y a todos ellos como sectas dentro del judaísmo. Y él consideraba que el cristianismo inicialmente era una secta dentro del judaísmo. Pero la palabra secta en los tiempos de Flavio Josefo, todavía el siglo I, tenía una connotación muy distinta a lo que hoy es una secta. Cuando nosotros hoy escuchamos hablar la palabra secta, este, nos viene a nuestra mente la idea como de un culto turbio, como de un culto con algunas cosas indebidas, como que algo está ocurriendo y no está bien dentro de ese ámbito religioso. Y cuando Flavio Josefo utiliza la palabra secta, vendría siendo básicamente quizá un partido religioso político, o, si lo queremos ver de una manera distinta, una escuela de pensamiento. Como los griegos tenían sus escuelas de pensamiento, Flavio Josefo explicaba que los judíos también tenían sus escuelas de pensamiento, ¿no? Entonces, fíjense cómo la forma de hablar, de pensar, todo eso ha ido cambiando, hermanos, ¿sí? Eh, etcétera, ¿verdad? Las traducciones bíblicas, hermanos, hacen cosas, por ejemplo, interesantes, porque adecúan algunos conceptos para que nosotros los podamos comprender. Por ejemplo, el Salmo 91, hay una frase del Salmo 91 que dice acerca de Dios: castillo mío, ¿verdad? Castillo mío. Pero la cuestión es esta: en Israel y en los tiempos bíblicos nunca hubo castillos, no existían los castillos. Entonces el traductor bíblico, Casiodoro de Reina, utilizó una palabra de su tiempo para explicar un concepto que de otra manera no se hubiese podido explicar, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Y bueno, todo esto es una introducción, hermanos. Reconocer la diferencia entre nuestro contexto actual y el contexto propio de la Biblia es un principio de respeto para no caer en la tentación de querer explicarlo todo, hermanos, sin la más mínima exploración e investigación, hermanos, ¿sí? A veces, bueno, eh, con un deseo quizá de querer ser de bendición, ¿verdad? Hay quienes quieren explicarlo todo de la Biblia, todo, quieren tener explicación y respuesta para todo. ¿Qué significan las 70 semanas de Daniel? Ah, pues significan esto. ¿Qué significa tal profecía del Apocalipsis? ¿Qué significa el 666? Y bueno, queremos explicar todo, hermanos, ¿sí? Pero tenemos que investigar, hermanos, y tenemos que reconocer que, mucho de lo que queremos, o de lo que nosotros pensamos que tenemos una respuesta, hermanos,
mucho está en un proceso de investigación muy fuerte en cuanto a la palabra de Dios. Quiero decirles que algo que me ha llamado mucho la atención en cuanto al conocimiento bíblico, yo soy un estudiante, hermanos, de la Biblia, y de lo poco que he podido comprender me gusta compartir, pero a lo que voy y que les quiero decir que me ha llamado la atención es que hay personas que se han especializado en estudiar ciertos libros de la Biblia. Por ejemplo, hay especialistas en el libro de Isaías, nada más. Especialistas en un solo libro de la Biblia. Especialistas en Apocalipsis, especialistas en los Evangelios. Es decir, gracias a Dios vivimos en una época, hermanos, de mucha profundidad bíblica, ¿verdad? Y esa profundidad bíblica nos tiene que hacer eh, ser humildes y reconocer que no tenemos respuesta para todo, que bendito sea Dios, lo que conocemos nos es suficiente para nuestra salvación, pero no significa que todo lo conocemos. Hay mucho, mucho todavía que conocer de la palabra de Dios. Al contrario, se procede a una exploración del texto para confirmar aquello que creemos saber, pero también se hace para alcanzar aquello que no comprendemos, que no comprendemos todavía, ¿sí? Entonces, son dos puntos muy importantes, hermanos. Estudiar aquello que creemos que ya conocemos, bueno, vamos a seguirlo estudiando, lo vamos a confirmar, pero también hagámoslo para comprender y conocer aquello que todavía, todavía no conocemos o no lo conocemos como nosotros quisiésemos, ¿sí? Hay una tremenda responsabilidad en las palabras de quien al predicar expresa categóricamente a sus oyentes. La palabra de Dios nos dice que, y si hemos de asumir una postura similar cuando estamos enseñando la palabra de Dios, lo mínimo que debe de suceder es que seamos responsables de hacer lo necesario para entender bien el texto bíblico, hermanos. ¿Sí? Ahora bien, lo que entendemos con facilidad y lo que todavía no dominamos bien debe mantenerse dentro de un orden mínimo de lectura, que incluye el observar algunos principios de interpretación utilizados en el análisis formal de la Sagrada Escritura. ¿Sí? Eh, bueno, vamos a entrar en algunos conceptos, hermanos, en algunos conceptos bíblicos, eh, porque para hablar de interpretación bíblica, pues es importante entrar en algunos conceptos. No los quiero abrumar, quiero explicar lo más sencillo que se pueda, pero no se puede no tocar conceptos, no se puede no hablar de esto. ¿Por qué? Porque tienen que ver completamente, están completamente ligados al tema de la revelación. ¿Cuáles son estos conceptos? Bueno, el primero es revelación. ¿Se acuerdan que les había comentado en una definición? La palabra revelación es importante. Hay que prestar atención a esa palabra. No, ese es el primer concepto, el de revelación. El segundo contexto es el de inspiración. Y rápidamente viene a nuestra mente aquel pasaje que dice, toda escritura es inspirada por Dios. Bueno, tenemos que conocer a qué se refiere es este concepto de la inspiración de Dios y el concepto del lenguaje. ¿Sí? Hoy vamos a ver más revelación e inspiración y en la siguiente clase vamos a hablar un poquito más acerca del lenguaje. Pero a partir de esta clarificación de términos, hermanos, si nosotros queremos y nos damos esa oportunidad, bueno, esto nos va a ayudar para ampliar la perspectiva que tenemos sobre nuestro libro sagrado, sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, ¿sí? Y bueno, el primer punto, hermanos, es, o la primera pregunta ya en esta sección de conceptos, es ¿qué es revelación? ¿Qué es la revelación?
Revelación es una palabra que proviene del latín revelare y que significa dar a conocer. Como cuando dicen la revelación cuando van a decir si es niño o niña, ¿no? La revelación del género, del sexo. Bueno, esta palabra revelación o revelare se usó para traducir la palabra griega apocalipsis, que significa descubrir lo que está oculto y que tiene el sentido de dar en conocimiento lo que simplemente lo que no estaba a la vista. Y bueno, una forma de explicar esto, hermanos, es como la experiencia de ir al teatro, ¿verdad? Ustedes saben que en el teatro, en el escenario, hay un telón, ¿verdad? Y mientras no está montada en escena la obra de teatro, el telón cubre completamente el escenario. Quienes están en las butacas, ¿verdad? Y como según esta imagen, pudiéramos pensar que nosotros estamos como en una octava o novena fila, ¿verdad? Quienes están en las butacas, al estar el telón cerrado, no vemos nada, no vemos el escenario, no vemos a los actores, no vemos al staff, a la gente que está trabajando, no vemos absolutamente nada, pero pero sabemos que detrás del telón hay mucha gente. Aunque no viésemos nada, sabemos que detrás del telón hay algo y que en algún momento eso que está detrás del telón, cuando el telón se abra, lo vamos a ver, ¿sí? Pero no significa que hasta ese momento vaya a estar, no, ya está, solamente que está cubierto, solamente que está velado, ¿sí? Y bueno, la revelación es eso, ¿verdad? La revelación es como ese proceso en el cual nuestros ojos son abiertos, nuestro entendimiento eh, adquiere el conocimiento y nos damos cuenta de cosas que ahí están, pero que antes de la revelación no podíamos percibir. ¿Sí? Fíjense que este término de revelación o de manifestación también en algunos escritos del Nuevo Testamento se utiliza para referirse al Señor Jesucristo, hermanos. Porque dependiendo del escritor bíblico, hermanos, por ejemplo, Jesucristo está muy presente, ¿sí? Está muy presente. Por eso me parece que es Pedro que habla de la manifestación del Señor Jesucristo, la manifestación. Porque, por ejemplo, Lucas sí dice claramente, lo vieron irse al cielo, lo vieron irse al cielo, envuelto en una nube y desapareció de su vista y aparecieron dos hombres de vestiduras blancas y les dicen a los discípulos, ¿qué hacen mirando al cielo? Así mismo, así como lo acaban de ver que se acaba de ir, así va a regresar. En el Evangelio de Lucas o para Lucas, que es el escritor del Evangelio y del libro de los Hechos, Jesús se fue, Jesús se fue y se inaugura la época del Espíritu Santo. Pero si leemos Mateo, en Mateo no es tan claro que Jesús se fue, porque Mateo termina diciendo, Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, en Mateo termina diciendo, yo voy a estar con ustedes, pero de una forma distinta, de una forma espiritual. Va a estar, diríamos, tras bambalinas, por poner el ejemplo ¿verdad? Y por ejemplo, Pedro, cuando dice de Jesucristo, también habla de su manifestación, como decir, Él siempre ha estado con nosotros, pero su segunda venida va a ser en el sentido de que siempre ha estado, pero no le vemos, nada más le sentimos. Y cuando Él venga, lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cada autor del Nuevo Testamento habla, tienen énfasis distintos, ¿no? Para Lucas se fue, y el que vino fue el Espíritu Santo en Hechos. Pero Mateo dice, yo estoy con vosotros todos los días.
Y Juan también en el Apocalipsis, Juan de Patmos, Jesucristo está en medio de las 7 iglesias. Ahí está. ¿Dónde está Jesús? Con la iglesia. Pero al final de los tiempos, esa presencia de Jesús, esa presencia espiritual, se va a descubrir y le veremos. Pero bueno, lo menciono nada más porque el tema de la revelación tiene que ver con esto, ¿no? Con mostrar lo que ahí está, pero que es oculto. ¿Qué es revelación, hermanos? Teológicamente, el término revelación se asocia a toda aquella actividad histórica por medio de la cual Dios ha entrado en contacto directo con el mundo creado. Así, al hablar de revelación bíblica, nos referimos al hecho de que la Biblia recoge el mayor y más completo conocimiento sobre las relaciones de Dios con sus criaturas, así como de los planes que Él tiene para, para la humanidad. La revelación, hermanos, parte del hecho de creer que Dios interviene en la historia del hombre, que Dios ha querido intervenir, ¿sí? Y que lo ha hecho. En teología, hermanos, cuando hablamos de revelación, se distingue entre 2 conceptos. Esto es interesante también, la revelación general y la revelación especial. ¿Cuál es una y cuál es otra? ¿Qué es una revelación general y qué es una revelación especial? Bueno, la revelación general, hermanos, abarca principalmente el testimonio que Dios hace de sí mismo en todo lo creado, sea en los cielos o en la tierra, de tal manera que la creación entera refleja al artífice que la hizo. Es decir, dice la Biblia, cuando veo los cielos, obra de tus manos y el firmamento que has creado, yo me pregunto qué es el hombre para que tengas de él memoria, ¿sí? El simple hecho de ver la creación, hermanos, nos hace entender que Dios existe, porque Dios creó todas las cosas, que lo que nosotros vemos no se pudo haber creado a sí mismo, no se pudo haber creado al azar, ¿verdad? Sino que se necesita un creador. Esa es la revelación general. Y el apóstol Pablo menciona que esta revelación está disponible para todos los seres humanos. Es decir, todos los que vivimos en esta tierra y vemos la creación, podemos comprender que hay un Dios, que hay un Dios que todo lo ha creado. Esa es la revelación general. Pero hay muchas cosas que la revelación general no nos enseña. Y por eso hay una revelación que es especial, ¿sí? Y la revelación especial abarca principalmente las relaciones directas de Dios con el ser humano. Estas relaciones directas han quedado registradas como un testimonio fehaciente de la revelación divina y de lo cual la Biblia es el molde donde plasmó fielmente estas relaciones directas de Dios con la humanidad. La carta a los Hebreos dice, Dios ha hablado a través de los profetas. Dios habló en visiones, habló en sueños, habló a través de su palabra, pero en los últimos días nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, hermanos. Esa es la revelación especial, ¿sí? Y la revelación especial, como revelación directa al ser humano, se considera una revelación cerrada. ¿Qué significa esto, hermanos? Es decir, después de la Biblia, ya no se considera que se sigan escribiendo más capítulos o libros que continúen recabando esta revelación especial de Dios, sino que solo la Biblia y ningún otro documento o escrito contiene y expone la voluntad expresa de Dios para los hombres. Es decir, no hay un tercer testamento, ¿verdad? Tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y aunque para algunos sí lo hubiese,
Lo que nosotros creemos, ¿verdad?, es que la revelación es algo que ya está cerrado, ¿sí? Es muy frecuente, hermanos, que muchas personas pudiesen confundir este término de la revelación con otro que es el término de la iluminación. La iluminación se refiere al auxilio que Dios, por medio de su Espíritu, nos provee para un mejor entendimiento de su palabra revelada. Es decir, cuando nosotros vamos a la palabra y queremos entender, le podemos pedir al Señor que ilumine nuestro entendimiento, que nos ilumine, que nos permita comprender. Por tanto, no es válido decir, cuando leemos un pasaje bíblico, que Dios me reveló tal o cual cosa. Lo propio es decir que Dios me iluminó para entender mejor algo que ya estaba revelado en su palabra. ¿Sí? Y el otro término, hermanos, que es muy importante también es el de la inspiración. Y bueno, el término inspiración viene de una palabra griega, theopneustos, que aparece en segunda carta a Timoteo 3:16, donde dice, toda escritura es inspirada divinamente. Y este término griego theopneustos significa literalmente respirado por Dios. Otro término griego relacionado con la inspiración es el que encontramos en 2 de Pedro 1:21 y que dice, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados. Y aquí la inspiración se refiere a ser dirigidos o asistidos por el Espíritu Santo. Feromenoi es una palabra compuesta que da el sentido de mantenerse dentro de una cierta dirección o bajo la dirección de. La idea puede ser la carretera, ¿verdad? Una carretera o las líneas de una carretera, ¿verdad? No salirse de esos márgenes. Ahora, en teología, hermanos, la inspiración se asocia a la influencia divina ejercida para que el escritor asimile y escriba lo que Dios quiere comunicar. Pero hay un riesgo, hermanos, y aquí es en donde me parece que podemos, ¿verdad?, tener una idea mejor acerca del término inspiración. Permítanme un momentito. Por ejemplo, un riesgo, hermanos, común es creer, hermanos, que el autor cumplió funciones de máquina de escribir, como si Dios literalmente le hubiese dictado cada punto y cada coma de lo que fue escrito, hermanos. ¿Sí? Eh, Como si el autor, el escritor sagrado, hubiese sido una especie de robot controlado para escribir, ¿verdad? Si eso hubiese sido el propósito de Dios, hermanos, pues lo preferible hubiese sido que todo hubiese ya llegado escrito desde el cielo, ¿verdad? Pero muchas personas piensan pues, que esa fue la forma en la que Dios inspiró, hermanos. Una postura más adecuada sobre la inspiración es pensar que Dios se ha revelado verdaderamente y de manera tal que los escritores bíblicos comprendieron la intención de Dios lo suficientemente bien como para escribir con la dirección y asistencia de su Santo Espíritu el mensaje que Dios quiso comunicar. Debemos tener en cuenta que Dios se fue revelando de distintas maneras, en voz audible, en sueños, por medio de imágenes y figuras, por medio de los elementos de la naturaleza, a través de sus mensajeros especiales, etcétera. Estamos concluyendo diciendo que esta variedad de formas en las cuales Dios manifestó su voluntad a los escritores sagrados nos indica que Él usó más de una manera para revelar su palabra. Pero en todos y cada uno de los casos,
el escritor sagrado puso en alerta todos sus sentidos para ser sensible a la intención de Dios y a la dirección de su Santo Espíritu, hermanos. Bueno, quiero finalizar concluyendo, hermanos, que quienes conocen mucho de la Biblia, hermanos, quienes conocen, por ejemplo, el tema del griego, koiné, el que fue escrito el Nuevo Testamento, por poner un ejemplo, ¿verdad? Mencionan la sofisticación al escribir del apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre que escribía con mucha sofisticación, las palabras que utilizaba, las frases que articulaba, lo mismo Lucas, por ejemplo, pero cuando esto no se nota en el español, pero cuando la gente que conoce el idioma griego, la gente que lo conoce muy bien, el griego koiné, van a los textos, por ejemplo, las cartas de Pedro, se encuentran con que las cartas de Pedro no tienen la misma sofisticación. Y ahí parte el punto, el hecho es que académicamente la preparación de Pablo, hermanos, era muy diferente a la del apóstol Pedro. Pedro era un pescador originario de Galilea. Pablo fue un erudito, hermanos, cuyo conocimiento hoy equivaldría a, a varias maestrías o doctorados en religión, hermanos, y que fue parte de la sinagoga de los libertos en Jerusalén, que es un tema muy interesante del apóstol Pablo. Eso no lo vemos en español, pero a lo que voy, hermanos, es que ni la sofisticación para escribir de Pablo, ni quizá las carencias que otros escritores pudiesen haber tenido, eh, para nosotros hacen una distinción entre lo que es inspirado o no, porque todos fueron inspirados por Dios, pero no mecánicamente, sino con sus propias herramientas, con su propio contexto, en su propio idioma. Así que, bueno, quisiera dar unos minutos, hermanos, si hay alguna pregunta o algún comentario. Y de esta manera, bueno, voy a finalizar la grabación y voy a finalizar la clase para que quienes están conectados se sientan con la confianza de poder preguntar algo, si así desean, hermanos.